Me quedé en estado de éxtasis con las susurradoras que me estuvieron comentando a través de sus instrumentos, varias poesías y muy hermosas letras, así que les recomiendo que se animen a poner el cuerpo y el oído para que les susurren bellas palabras. Pero les contaba también al principio que vamos a tener música y nos preparamos aquí en Todo Cultura para recibir a Patricio Sullivan. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta porque estoy acá ante una de las estrellas del charango nacional y además con una proyección internacional increíble. Ese instrumento tan nuestro, tan latino, me encanta que estés acá. Y gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estoy súper contento de estar acá compartiendo con ¿Estuviste vos. también participando en la feria de las actividades de los 40 años de democracia? Claro, estuve participando, bueno, ahí en la feria, compartiendo en el stand del Congreso de la Nación un poco de música junto con Facundo Sotomayor, con un músico salteño que es multiinstrumentista. Wow. Hicimos ahí una performance los dos, cambiando de instrumentos. Yo, además de tocar el charango, de repente agarramos la guitarra, el cuatro Tocás muchos venezolano. instrumentos de cuerda, ¿no? Claro, pues los instrumentos, Multiinstrumentista se dice. los cuerdistas, bueno, a algunos cuerdistas nos gusta ir cambiando para ir probando otras sonoridades y aparte, en general el charango tiene otras afinaciones también, afinaciones quizás no tan convencionales como las que uno está acostumbrado a escuchar dentro de la música folclórica tradicional. Así que bueno, uno tiene la oportunidad de poder aprovechar y escuchar y tocar otras sonoridades para que el oído descanse un poco también. Vos pasaste por el conservatorio, ¿no? Como tu formación, digamos. Pero ¿de dónde sale el amor por el charango? Bueno, la formación del conservatorio es una formación súper interesante porque me enseñó, me ayudó como a entender cómo poner la mano en estos instrumentos de una forma que me permita poder tocar un repertorio variado. Bien. Pero esa formación me sirvió como esa parte, pero no encontraba el tipo de música que yo quería tocar, el estilo de música. Y estuve viajando un montón en esa época, después de la adolescencia, digamos, que uno ya tiene un poco más de libertad y algo de plata. Los primeros pasos de la autonomía, digamos. Claro, trabajaba como profe de música, Bien. entonces viajaba un montón y me encontré viajando para el norte argentino, escuchando música andina, música folclórica, y encontré ahí algo que dije, acá pasa algo lindo, y descubrí las cuerdas estas y dije... Sentía como que aparte era pequeño el instrumento, Claro, decía, la guitarra es portable. la guitarra es gigante, si alguno se lleva una mochila, una guitarra. Y entonces tuve la sensación siempre de que era un instrumento interesante para el viaje. Después terminó siendo que el charango me llevó de viaje a algunos lados que no esperaba, no tanto porque yo lo llevaba, sino porque él me estaba llevando a mí con la música, ¿no? Junto Está con la buenísimo música. eso porque, bueno, nosotros siempre que viene algún músico, a mí me da siempre la curiosidad, porque yo soy nula para la música, siempre intenté con algún instrumento, cómo se convencen o cómo se enamoran de algún instrumento que les permita canalizar su capacidad artística. Y el charango es muy característico del folclore argentino, del folclore andino, tenemos grandes representantes, además en Argentina. Esa conexión con lo originario, ¿cómo se fue tramitando? Viniendo acá de Capital, ¿no? Claro, bueno, con el maestro Jaime Torres, alguna vez que me he encontrado, he tenido la posibilidad de estar con su familia en su casa, me decía, Sullivan, con ese apellido tenés que tocar otra cosa, me decía. Claro, anda a tocar el violín. Y después en algún momento, o el Pingüixel, que es más una herencia más irlandesa, digamos, ¿no? Y en algún momento después también de compartir música, de mostrarle la música que yo hacía, que tampoco era tan tradicional, digamos, me decía, bueno... Ahí como entiendo, que lo convencí un poquito. Y es interesante porque me parece que los instrumentos es una herramienta justamente para comunicar algo. Y uno puede tocar de repente música tradicional o puede elegir tocar otra cosa. A mí me pasó que me encanta la música clásica, me encanta la música de la ciudad. Y transcribí cosas de Astor Piazzolla. Wow. Bueno, justo acá todo para charango. Acá está en filmación del programa Encuentro en la Cúpula. Cúpula. Estuviste en el CCK también Sí. participando en ese lugar espectacular que es la Cúpula. Sí. Te quería preguntar también respecto al instrumento. Hablabas de la música clásica que te gusta. Pusiste esa relación en un texto. Además, me contabas que hiciste 6 libros para incentivar la enseñanza. Claro, hace algunos años empecé a escribir, transcribiendo músicas y cosas que tocaban otros charanguistas y tuve la oportunidad de encontrarme con un gran charanguista. ¿Qué hacías? ¿Como las partituras, digamos? Claro, porque también es un instrumento más de transmisión oral, entonces no hay mucho material para quien quiere empezar a estudiar. Mirá. Y yo venía con toda esa formación de conservatorio y tenía facilidad para transcribir, entonces
empecé a querer hacer ese material primero para poder estudiar yo, después de haberlo sacado de oreja y después para empezar a transmitirlo y enseñarlo. O sea que estás haciendo, como hablábamos recién con Guillermo Castellanos, que él es taquígrafo y es director del cuerpo de taquígrafos de aquí de la Cámara, un poco el trabajo de poner en palabras, de alguna forma, de codificar esa parte de la cultura musical que es oral principalmente, o física, digamos. Totalmente. Y me encuentro con un instrumento que no tenía demasiada bibliografía para poder estudiar y para poder aprender, como pasa cuando uno estudia violín o estudias piano, que tenés compositores impresionantes que han desarrollado y que nacieron dentro de un sistema eurocentrista que la música escrita es parte de su forma de lenguaje. Claro. Entonces nosotros estamos con un instrumento que tiene otras características y yo empecé a hacer eso en el 2003 ya. ¡Wow! Hace un montonazo. Hace muchos años. Y me encontré con un charanguista que yo lo respeto y lo quiero mucho y me enseñó un montón, que es Daniel Navarro. Ajá. Y él, bueno, hicimos el primer libro juntos. Después hicimos el segundo y después yo empecé a hacer otras cosas solo y bueno, fueron sumando de repente un repertorio, quizás esto de música clásica, repertorio de música argentina. Bien. Y ahora dentro de poquito saco otro libro más dentro de un contexto de un proyecto que se armó, que es una ONG, Ajá, que armé con un colectivo de charanguistas y docentes, que se llama Escuela de Charanguistas. O sea que hay un montón de charanguistas dando vueltas. Hay un montón de charanguistas en Buenos Aires, en Argentina, y en estos últimos años con las cátedras de charango, con un montón de espacios que se crearon y con muchos músicos que empezaron a trabajar y a querer generar su gente que toque, se generó muchísimo público. De hecho, en el 2017, 2018, 2019, en el CCK armamos un festival de charangos internacional con músicos que viajaron de Perú, de Bolivia, de Francia, un montón de lados, para hacer, bueno, un montón de música. ¿Y es autóctono de Latinoamérica el charango? Bueno, vos sabés que el charango es un instrumento que viene con la llegada de los españoles. No viene el charango en sí mismo, sino que las cuerdas recién llegan con la llegada de los españoles. Y en toda Latinoamérica se crean esas guitarritas. O sea que es pariente también del cuatro y de ese tipo de instrumentos. Claro, el cuatro venezolano también es un instrumento que nace a imitación de los instrumentos que traían los españoles, pero en la región más del Caribe. Está el laúd cubano. Para el lado de Brasil tenés el cavaquinho. Ah, sí, el tabaquiño que también es chiquitito. Claro, es muy pequeño y tiene 4 cuerdas. Todos tienen 4, 5, 6 cuerdas. Menos este. El chango tiene una particularidad, que tiene cuerdas dobles, pero que son la misma nota. Ah, mira. ¿Por qué? Porque los instrumentos antiguos, los que se conocieron en ese periodo, que es el periodo del barroco, los instrumentos barrocos de cuerda, como la cuerda se construía con una tripa de un animal, se tensaba y se cortaba y demás, se ponía al sol, necesitaban ponerle doble cuerda para poder hacer que el sonido tenga más proyección. Claro. Entonces, este instrumento que nace con ese criterio o desde esa imitación de ese instrumento europeo, queda en la cultura andina, en la altura, arraigado, y mantiene esa tradición, aunque el instrumento ya no necesitaría quizás 2 cuerdas. Claro, porque los materiales ahora son distintos y la proyección, y hace que tenga un sonido particular esa doble cuerda, entonces... Totalmente, esto genera como una cámara, porque son 2 notas que nunca afinan el todo exactamente igual, en menos en estos instrumentos. Este instrumento afina muy bien, igual es de Pablo Richter, pero generalmente son instrumentos que generan como un ambiente que sucede por la doble cuerda. Claro. Y quedó siendo uno de los pocos instrumentos del mundo que tienen doble cuerda. Wow, o sea que es medio una rareza dentro de también el desarrollo tecnológico que fueron teniendo los instrumentos a lo largo del tiempo. De hecho, es un instrumento que se toca en forma punteada más o menos hace 50, 60 años, nada más. Wow. O sea, como instrumento melódico se hace muy poco tiempo. ¿Y antes cumplió otra función, digamos? Cumplió una función de acompañamiento del canto. O sea que era rapidito. Rasgueadito, eso es lo que claro. Tenemos todos en la cabeza, que es el charango. A ver, tocame un poquito de eso. Exacto. Bueno, las diferencias, así voy entendiendo, porque ya te dije que soy nula para la música. La forma de tocar de ese momento, una forma llamada calampeado, que es tocar la melodía, pero acompañada con el mismo rasgueo y cantando lo mismo. Yo no voy a cantar, lo voy a mostrar como si el charango cantaría. Ahí entendí cuál es, porque yo tenía la imagen justamente de Jaime Torres con los deditos rápido, decía, debe tener mucha velocidad el yeite tocar el charango. ¿Y ahora cómo fue cambiando eso? Bueno, y el instrumento fue trasladándose a de repente poder tocar algo como...
Hermoso, precioso. Patricio, gracias por compartir tu arte, por también esta tarea de codificarlo y poder masificarlo. ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te vamos siguiendo los pasos? Bueno, por un lado está la página web de la Escuela de Charanguistas, que es escueladechanguistas.org.ar, pues una ONG. Ujú. Y después están mis redes, que es Patricio Sullivan Charango, fácil de encontrar. Mi nombre es con doble L y Sí, con lo B tenemos corta ahí, como... así que lo pueden seguir. Bueno, te voy a pedir después, ahora ya cerramos, agradecerte que nos cantes algo, porque sé que tocas y cantás, Toco, para sí. despedirnos. Podría seguir tocando hoy porque no vine con un cantante que cantamos Perfecto. algo solo, pero podría ser... ¿Crees que toque algo más? Bueno, te iba a elegir algo más climático, Más algo más climático me rimático. gusta, Bueno. sí, me gusta. ¿O querías darle el ritmo con el charango No, más? mira, justamente me gusta interpretar a veces una obra de Gustavo Santolaya, que Ajá. es alguien que hizo con este instrumento, cantar a este instrumento, con la música de películas, que la gente lo ha conocido. Este es un charango que se llama charango ronroco, de afinación un poquito más grave. Entonces voy a tocar un fragmento de Gustavo Santolaya. Perfecto, nosotros nos vamos, hasta el próximo Todo Cultura y los dejamos acá con esta hermosa música de Patricio Sullivan. Muchas gracias.